Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. El tema que trataremos el día de hoy es el aborto y para ello contamos con la presencia de invitados muy especiales. Tenga la bienvenida, Elisa. Quiero preguntarte, ¿estás a favor o en contra del aborto? Estoy en contra del aborto. Si tuvieras que dar un titular de prensa para el día de mañana, ¿cuál sería este? Sí, ¿cómo se realiza un crimen abominable en forma segura? Walter, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Estoy en contra del aborto. Y si tuvieras que dar un titular, ¿cuál sería este? Sí, hablando de discriminación, el titular sería: el aborto, una discriminación abominable. Muchas gracias. Muy buenas noches, Teresa, seas bienvenida a Esta Casa No Es Hotel. Muchas gracias. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Ni a favor ni en contra. Estoy a favor del derecho a decidir de las mujeres. Si tuvieras que dar un titular de prensa para el día de mañana en relación a este tema, ¿cuál sería? Que el Estado viabiliza la interrupción legal del embarazo para vivir bien. Muchas gracias. Buenas noches, Valeria, bienvenida a Esta Casa No Es Hotel. Buenas noches, Susana. ¿Estás a favor o en contra del aborto? A favor. Si tuvieras que dar un titular de prensa para el día de mañana, ¿cuál sería este? La Asamblea Legislativa Plurinacional empieza finalmente los debates sobre la legalización del aborto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a Esta Casa No Es Hotel. Inmediatamente regresamos. Actualidad. Debate. Política. La sociedad Análisis. es la construcción de una realidad. Diálogo. Un espacio de encuentro. De lo que es el Estado. Información. Conduce Susana Bejarano. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Esta Casa No Es Hotel. El tema que estamos tratando el día de hoy es el aborto. Quiero invitar a nuestros panelistas y a la teleaudiencia a ver qué es lo que dice la gente en el patio de la casa. Hoy hablaré de un tema muy importante para mí, no sé ustedes, que es el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren tener su propio hijo? Hoy en día el tema del aborto es un tema que se vive todos los días, se vive en los barrios, se vive en las escuelas, se vive en todas las familias. El muchacho me dijo que no quería saber nada, que no quería saber nada de mí. Entonces le dije a mi madre dijo, bueno, abortar. Y cuando va a abortar a una clínica, sale destruida, porque ha destruido una vida inocente y se ha destruido a sí misma. Es un cargo de conciencia, es algo que tenés muy metido adentro. Pues claro que se va a sentir culpable, claro que se va a sentir deprimida, claro que se va a sentir como madre al fin y al cabo, pues no son las cosas bien. Pero pueden dejarle al bebé a otro, lo pueden adoptar, pero hay que traer al bebé porque eso es un asesinato y lo peor que es de su propia madre. Porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que el aborto es un asunto de salud pública. Creo en los derechos de las mujeres. En Uruguay, mañana martes, a partir de las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados va a analizar y va a votar el proyecto de ley de despenalización del aborto tras varios años de intentos frustrados. Reclamamos que se respete nuestro derecho a decidir. Y para los médicos, que son los que nos matan, son unos negociantes de... En la Argentina muere una mujer por día en un aborto inseguro. Oponerse a eso no es también estar a favor de la vida. Cuando hacemos algo que está en contra de la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias.
Sabemos también que la clase media no tiene ningún problema para abortar, aborta en lugares seguros. Este es en realidad un problema de la clase baja. A mí no me termina de quedar claro si usted odia más a las mujeres o a los pobres en general. En Chile, el aborto es la principal causa de muerte materna. Por otro lado, la mayoría de opositores del Partido Nacional y Colorado tienen previsto votar en contra basándose en el derecho a la vida y la defensa de los derechos humanos. Porque cuando matan al bebé que está dentro es una persona y aunque no lo crean, tiene sentimientos esa persona. Embrión. Bebé. Embrión. Bebé. Perdonen, es que había molestias, que parece que no le importa un aborto. ¡Andate, ignorante de los abortos! Después de escuchar todo lo que nos dicen en el patio de la casa, la primera pregunta que planteamos a nuestros panelistas es: ¿el aborto es un homicidio o un derecho? Quiero invitar a Elisa a contestarnos. Sí, muy bien, desde el punto de vista de todos aquellos que amamos y defendemos la vida, el aborto es un homicidio, no es un derecho desde ningún punto de Walter. vista. Hay que diferenciar entre derecho y justicia, ¿no? Derecho para quién y justicia para quién. Yo creo que en base a estos elementos podemos discernir quién tiene derecho y quién tiene justicia, ¿no? En ambas situaciones. Al respecto, Teresa, derecho o justicia. Es un derecho. Es un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Es un derecho básico, fundamental, y no permitir que las mujeres en edad reproductiva ejerzan ese derecho es una violación de sus derechos humanos básicos. Valeria. Es su derecho a la vida también. Valeria. Si el tema en debate es la vida, entonces hay que tomar en cuenta que muchas mujeres mueren por abortos mal practicados o por otro tipo de riesgos que se tienen al mantener este tema como un tema no de Estado, ¿no? Si tomamos en cuenta que el aborto es la tercera causa de mortandad de las mujeres, de las madres que van a dar a luz, porque ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué piensas al respecto de eso, entendiendo que ustedes están en una posición en contra? Quisiera empezar contigo, Walter. Si es la tercera causa de mortandad de las mujeres que han practicado este tema legal o ilegalmente, no lo sé, es la primera causa de mortandad en la humanidad. ¿Qué hacemos? Entonces hay que discutir. ¿A qué te refieres a eso? Porque no estoy logrando entender. miles de abortos se producen en la humanidad, ¿cuántos al año? ¿Cuántas muertes de estos niños no nacidos en el vientre materno? Millones. Pero Teresa, producen, ¿no? Teresa, al respecto. Sí. Bueno, efectivamente es la tercera causa y en el país también. En el país los datos son alarmantes porque hay un subregistro impresionante. Estamos manejando una cifra de que se producen abortos entre 55.000 y 60.000 al año, pero es una cifra que tiene unos 12, 13 años. No hay datos ciertos de la magnitud de los abortos, pero el abordaje no tiene que ser como que es un tema en blanco y negro, un tema pecaminoso, un tema no pecaminoso, es un tema, es un crimen, no es un crimen. El aborto merece un tratamiento más profundo, dejar de lado la liviandad, dejar de lado estas posiciones que nos mantienen tan cerrados en nuestras cosas, que los fundamentalismos, por ejemplo, nos están haciendo mucho daño los fundamentalismos y especialmente los fundamentalismos religiosos. Entonces, el debate tiene que basarse en todo lo que implica el recurrir a un aborto, todo lo que implica en la vida de las mujeres. Es muy profundo esto, es muy duro y muy fuerte. Muchas gracias, Teresa. Si Elisa, Teresa nos hablaba de el tema de, ustedes manifestaban el tema de la vida, ¿no? Si hablamos de que mujeres están muriendo a causa de esta razón, entonces ¿no estamos hablando de una defensa también por la vida? Sí, correcto. Sin embargo, desde ningún punto de vista se puede erradicar la muerte de un ser humano
eliminando a otro ser humano. O sea, eso desde ningún punto de vista de derechos humanos estamos hablando. El principal derecho humano, el primer derecho humano es el derecho a la vida, y partiendo de ese punto, ¿no? Como punto de partida, yo pienso que no hay razones que justifiquen eliminar una vida para dejar que viva otra, ¿no? Una cuestión, Elisa, que me parece fundamental. En nuestra legislación actual, en el Código Penal, nos dicen que cuando se pone en riesgo la vida de la madre, el aborto está permitido. ¿Qué opinión te merece esto? Claro, hay varios argumentos que sostienen los que están a favor del aborto, es una de ellas las que tú sostienes, ¿no? Si está en riesgo la salud de la madre, es permitido el aborto. Los que amamos la vida, o sea, han habido muchos casos, ¿no? Donde hay extremos, obviamente, donde hay que elegir la madre o el bebé, ¿no? Esto se deja generalmente, y hablando con muchos médicos al respecto, ellos sostienen que jamás ellos deciden sobre la vida de una persona, es la madre, ¿no?, la que va a tomar la libertad de decir, yo prefiero que nazca mi hijo, ¿no?, y listo, que sea lo que sea, o jamás va a decidir el médico sobre la vida de la persona. Y esto lo digo porque hemos hablado con médicos y ellos sostienen esto. Siempre es consultada la persona. Tomando lo que dice Elisa, si es la madre la que decide sobre la vida, ¿qué opinión te merece, Valeria? Yo quiero partir de una conceptualización básica. ¿Quién es un ser humano? Un ser humano es alguien que ha nacido, ¿no? Un ser humano no es un embrión, definitivamente no, hay que partir por ahí. Pero ¿desde qué punto de vista tú sostienes esto? Desde el punto de vista biológico, científico. Un ser humano no es un embrión no es igual a ser humano, en primer lugar. En segundo lugar, el tema no pasa porque el médico es buen tipo y quiere o no, y le da la decisión a la madre de hacerse o no hacerse un aborto. El aborto es algo que está sucediendo en nuestra sociedad, no es algo que de vez en cuando pasa, es algo que está sucediendo. Las mujeres tienen ese problema todos los días en todas las partes de nuestro país, y entonces por eso mismo hay que afrontar esto. Esto no se va a acabar porque no sea legal. No van a dejar de existir abortos porque no es legal. Siguen existiendo, cada vez más riesgosos. Walter, ¿qué opinión te merece esto? Que el aborto está sucediendo hoy en el país pese a que esta es una práctica ilegal. En algo estoy de acuerdo, ¿no? Con todos. Esto merece una discusión y hay que tratarlo a nivel de nuestra cultura, no con ideologías foráneas, no con imposiciones que nos vienen del UNPA, por ejemplo, ¿no?, del IPPI, porque estas son unas leyes totalitarias que están imponiendo a nivel de todo el continente latinoamericano, y a presión y a fuerza. Lo veíamos en el video, Uruguay por fin. O sea, tenemos que entrar a un debate a nivel nacional con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Retomando lo que dice Walter, hay instituciones que están incidiendo sobre la despenalización del aborto. ¿Qué opinión te merece? Entendiendo que aquí, entiendo que tú representas a las católicas por el derecho a decidir, y aquí hay otro grupo de Acción Pro Vida que también tiene una raíz católica. Si hablamos de la incidencia de las instituciones sobre esta decisión, ¿qué opinión te merece esto de la participación de la Iglesia sobre...? A mí me parece que esto va más allá de cualquier institución que tenga un propósito, un objetivo en la vida. Yo soy mujer católica, soy una católica practicante feminista, y trato de marcar mi vida en los mandatos de la doctrina social de la Iglesia Católica. Cuando se toca el tema de la vida de las mujeres, realmente ahí tenemos que llevar el debate por otro cauce, llevar un debate un poco más cerebral, un poco menos apasionado. Nos apasionamos con el tema, lo ponemos en blanco y negro, y ahí es donde nos perdemos todos. Voy a reforzar un poco lo que dijo Valeria, que realmente no podemos poner en el mismo nivel, en la misma balanza y con los mismos derechos a una forma de vida maravillosa como es un embrión. Es una forma de vida maravillosa, pero no es persona. Hay teorías jurídicas, la ciencia lo establece, la biología, la ética y la razón. Por favor, no pongamos los derechos de un embrión con los derechos de una mujer que quizás sí es madre de 3, 4 hijos, de una mujer que trabaja, que ha estudiado, de una mujer que es un ser pleno y que está caminando las calles de Bolivia. Entonces no podemos hacer poner en esa situación, y tampoco acudamos a una situación de decir que este es un tema que nos han traído de afuera. Hay investigaciones serias, yo las he hecho, mi institución las ha hecho con comunidades aymaras,
quizás ustedes no las conozcan, por eso señalan que esto nos están trayendo. No, tengo mis dudas. Es una investigación que recién se ha publicado, donde se aborda el tema del aborto en comunidades aymaras, quechuas, guaraníes de la Amazonía, donde realmente el problema está presente, está latente, y las mujeres están perdiendo la vida, están enfermándose, están afectando su salud. ¿Por qué? Porque no hay condiciones humanas dignas, médicas, para interrumpir un embarazo no deseado en condiciones. Walter, sí, hace 3 años o 4, no recuerdo, una cultura guaraní, por el sector de Camiri, sacaron una declaratoria en los medios de comunicación pidiendo que estos medios, estas instituciones que se ocupan de este tema del aborto a todo nivel, se retiren de esas áreas, de estas zonas, porque están cansados de que están diezmando lo poco que queda de estas culturas. Estamos hablando de 30 y tantas nacionalidades. ¿Usted cree que el aborto diezma a la población? Sí, porque no dejan nacer. Se interfiere en el nacimiento de vidas. El eliminado de anticoncepción artificial diezma poblaciones, y esto está comprobado científicamente a nivel mundial, especialmente en Europa. ¿Usted cree que el uso de los anticonceptivos está mal? Hay que aclarar, ¿no? ¿Qué es anticoncepción? El término tendría que sugerirnos algo antes de la concepción. Sin embargo, si una jovencita toma pastillas anticonceptivas, ¿eso está mal? Está mal desde el punto de vista de que no sabemos en qué forma está actuando esta pastilla anticonceptiva, pues las pastillas anticonceptivas tienen una doble acción. Una de esas es que impide la anidación del óvulo ya fecundado, el ovocito. Entonces, una de esas es esa acción. La otra puede ser, sí, con acción antes de la concepción, puede ser en algunos casos, pero uno no compra una pastilla anticonceptiva sabiendo cuál de las dos acciones va a hacer en mi organismo, cuál es de los dos efectos. Valeria, yo me pregunto qué está sugiriendo entonces Elisa, que las mujeres jóvenes no tengan relaciones sexuales, o que simplemente ¿a dónde apuntas? Lo que sugiero es partir de una educación, pero en valores. Yo tengo hijos, somos padres de familia. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo formamos a nuestros jóvenes? Estamos dando una educación sexual equivocada, ¿no? Porque ¿cuál es el planteamiento de educación sexual que ustedes... Una educación en valores, sobre todo, donde el ser humano tiene que aprender a amar su cuerpo, ¿no? A amar su dignidad de persona. ¿Y de qué manera se hace un control reproductivo si no se toman las pastillas anticonceptivas ni los métodos? El objetivo de estas pastillas anticonceptivas y cualquier método anticonceptivo es promover el goce, el placer, el hedonismo. Una cultura hedonista es lo que promueve entre los jóvenes, promueve la promiscuidad en la juventud, ¿no? El decirle a tu hijo, utiliza, está saliendo esta noche, usa un condón, estoy promoviendo en el que tiene derecho a ser libre con su sexualidad y hacer lo que le dé la gana a costa de... Plantea Elisa que nosotros no tenemos, que no se tiene derecho a la libertad sexual. ¿Qué opinas sobre eso, Valeria? Ambas personas han empezado a exponer su posición diciendo que es un crimen abominable el aborto. ¿Sí? Yo creo que hay que empezar a pensar en que el aborto es un tema que debe ser invadido por la salud pública. Y la salud pública, las cuestiones de Estado, no pueden estar determinadas por subjetividades morales, en este caso las suyas, bastante religiosas. ¿Qué salud le puede dar a una mujer el hacerse un aborto? ¿Le da salud? ¿Está mejor físicamente? Es que yo me asusto cuando tú dices que no estás a favor del aborto, pero tampoco a favor de la anticoncepción. Entonces, ¿qué les estás planteando a las mujeres? Valores, que se creen y que se eduquen en valores. ¿no? A ver, yo valores voy a morales y éticos. Yo primero voy a pedir, cuando venimos a estos debates, creo que tenemos que venir munidas y munidos de alguna información básica, sólida, ¿no? Que esté respaldada por investigaciones, por todo lo que la ciencia nos puede aportar en este momento. No se puede estigmatizar o generalizar o meter a los anticonceptivos en uno solo. Entre los métodos anticonceptivos también está el método natural, entonces se los está metiendo en una bolsa, todos son malos. Yo he hablado de los métodos naturales que son cuestión aparte. Yo estoy hablando de los métodos. Pero para venir a un debate, si vamos a estar mandando un mensaje a la población, seamos serios.
investiguemos, traigamos datos que realmente sean ciertos y no nos basemos en una posición personal o en una visión sesgada de las cosas. El otro tema es que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes y las mujeres adultas, sugieren aquí Elisa o el señor que no son sujetos morales para tomar decisiones sobre su sexualidad y su reproducción. Las mujeres somos sujetos morales, serias, éticas. Cuando nos enfrentamos a un aborto y cuando tenemos que hacernos un aborto es porque necesitamos, porque no podemos continuar con un embarazo. La maternidad tiene que ser una opción, no puede ser una imposición. Entonces, si nos vemos, falló el método anticonceptivo, nos violaron, ya sea dentro del matrimonio o en la calle, nos agarra cualquier maleante, la mujer tiene, por ese concepto de que es un mandato religioso, que afrontar una vida, vivir con el producto de una violación, mirando en la cara del niño o de la niña que trae al mundo la cara del violador. La violación es uno de los actos de terror más perversos contra las mujeres. Entonces no podemos lanzar estas cosas y mandar mensajes equivocados. Hay que tener seriedad en esto. Y en el tema de educación, lo que se plantea para un Estado laico, como es el boliviano, se plantea educación para la sexualidad desde los niveles más bajos y obviamente de acuerdo a las edades, pero educación científica laica, una educación no sesgada por posiciones religiosas, radicales, fundamentalistas. Valores hay. Bueno, quiero invitar a nuestros televidentes a seguirnos acompañando. Volveremos con el tema de la violación. Me interesa mucho conocer la opinión de Walter. También volveremos con el tema del derecho de la mujer. Entonces invito a continuar con nosotros en el siguiente bloque. Muchas gracias. No hemos hablado de religión, pero quédate con Esta Casa No Es Hotel. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros. El tema que estamos abordando de manera muy interesante y acalorada es el aborto. Quiero continuar el tema. Hablábamos en el anterior bloque del tema de la violación como un crimen perverso hacia las mujeres. Quiero saber, Walter, ¿qué opinas sobre este tema? Sí, primero que son casos excepcionales, no es la generalidad de las cosas lo que sucede. Entonces las leyes se ocupan de estos casos excepcionales. No, la violación no es lo que sucede todos los días. No podemos hacer estadísticas. Sucede que leer el periódico. Claro, van a suceder siempre y cuando se hagan campañas de promiscuidad, distribución de condones y todo esto. Entonces, es todo un mecanismo creado para todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Queremos volver a los valores? ¿Queremos volver a esa fe cristiana que tú manifiestas, donde nos enseñan el valor de respetar el cuerpo humano? La violación es una falta de respeto al cuerpo humano y lo más violenta que puede. Y el aborto es una doble violación. Entonces lo que estamos planteando, ¿es válida la violación mientras es válido el aborto? No es válida ni la violación ni el aborto. Sin embargo, no sé, si una mujer ha quedado embarazada a causa de una violencia, eso es la violación, ¿no? No se puede acabar con la vida del hijo producto de esa violación, suponiendo que eso le va a remediar la violación, ¿no? La violación le va a dejar un daño psicológico a la mujer, sí, pero el aborto le va a añadir otro daño más a ese daño que Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría que vayamos al patio para conocer qué es lo que dice la gente en Bolivia en relación a estos temas, qué es lo que dice la gente en Bolivia en relación a el aborto, en relación a las violaciones, en relación a la legalización de este hecho o la no legalización. Vámonos, querida teleaudiencia, al patio. Todavía no, mi opinión no está del todo bien definida. Delicado, ¿no? Complejo. Yo realmente estoy en contra del aborto. En mi punto de vista, sí se debería legalizar. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, el aborto es una ofensa ante Dios. Debería hacerse, pero no en todos los casos. Así sea ilegal o legal, va a seguir habiendo aborto, ¿no? Pues yo creo que
que para el beneficio del niño, si la mamá no se siente cómoda, si siente que no puede ser buena madre, pues mejor no, que sea su decisión en todo caso. Preferiría que tengan los métodos de planificación familiar. A veces se entregan sin conocer, sin saber con quién. Los errores que uno comete no tiene por qué pagarlo a un niño. En última instancia, si es que ella no lo va a querer criar, que lo deje en un orfanato que sea, que busque familia. En Bolivia no hay buenos programas de adopción. Y en el caso de que se legalice, se corriera menos riesgo, ¿no? Porque muchas chicas mueren por malas prácticas del aborto. Tendrían más opciones en temas de salud, digamos. La decisión la tendría que tomar la mujer porque al final de cuentas es su cuerpo, ¿no? Al momento de la concepción ya la persona existe, ¿no? Hay espiritualmente, sin tomar en cuenta ninguna religión en específico, pero ya existe la persona como tal. Yo en lo personal no creo que muchas células puestas juntas en una barriga de una mujer se pueda considerar como ser humano, más bien como ser humano potencial. Creo que la clave está más bien en la educación, en saber cómo, cuándo, dónde, quién tener y la capacidad de decisión que está en nuestras manos, pero desde jóvenes, ¿no? Dios no quiere que hagan esos abortos, pero mayormente como estamos dominados por el statu-quo, entonces todos caemos, hasta el amor a la primera vista. Yo creo que es una cuestión religiosa, cultural, no sé, tenemos muchas taras encima, ¿no? Cuando se quiere empezar a hablar del tema, ellos tratan de taparlo con la mano, alegando que no va contra las leyes de Dios, entonces, y lo hace ver como algo malo, cuando no es algo malo, es una decisión que puede tomar la mujer, que tiene que tomar la mujer si es que no quiere tener al bebé. Yo creo que es hora de pensar de una manera más abierta en la libertad de decisión de las parejas y de las personas sobre su sexualidad y su cuerpo, ¿no? Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero retomar lo que la gente nos decía en la Casa del Patio haciendo una pregunta. Entendiendo que es una decisión que toman las mujeres sobre su cuerpo, ¿qué opinión merece esto, Walter, ya que es una decisión que jamás van a tener que tomar los hombres sobre su cuerpo? Es una buena pregunta, ¿qué hacemos los hombres, no? Porque el fruto de la vida viene por dos, y cómo uno solo puede decidir por esa vida. Entonces yo como varón tengo derecho a participar de esto, ¿no? Si soy parte de esa nueva vida. Ajá, entonces estos derechos a mí me están excluyendo automáticamente. Exacto, hay un tema fundamental en lo que tú planteas. Uno de los temas más tratados es la mujer muchas veces recurre al aborto precisamente porque se trata de una mujer abandonada, de que el padre no se quiere hacer responsable y complica muchísimo la dinámica de la construcción de una familia. Entonces, si tú te sientes excluido de esta decisión, ¿no crees que aquellas mujeres que han sido abandonadas tienen derecho a tomar esa decisión? No, ese derecho yo nunca voy a aceptar porque creo que las políticas hay que revisarlas, sobre todo los derechos legales que tenemos como ciudadanos, y que una política de protección a la mujer embarazada es bien importante de los estados, protección a la mujer embarazada, y en estos casos de protección a la mujer embarazada en conflicto, pero políticas en las que sí se pueda trabajar, o sea, no quedarnos con una sola posibilidad. ¿Qué opinión merece, Elisa, cuando las mujeres no quieren tener estos hijos y los tienen? Entonces, en Bolivia hemos visto en la cápsula que no tenemos, la gente común dice que no tenemos centros de adopción con ciertas calidades, servicios, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos niños que han nacido pero que nadie se ocupa de ellos? Siempre es una propuesta esto, ¿no? A una mujer que quiere abortar y no sabe qué hacer, ¿no? Ayudarle, acompañarle, etcétera, para que tenga. ¿Y quién lo hace?
Gracias a Dios, dentro de la Iglesia Católica hay bastantes instituciones que se ocupan de estos casos. No, es que existe mucha sensibilización en contra del aborto, pero nadie sensibiliza a favor de la adopción, por ejemplo. La Iglesia Nadie lo Católica, hace. vuelvo a decir, es una de las mayores instituciones que se ocupa, ¿no?, de centros donde hay orfanatos, ¿no?, donde se acogen a estos niños abandonados, niños sin padre, sin hogar, para poder darlos, Asistencialismo viabilizar ocasional y las casual, adopciones, nada más. ¿no? Y precisamente hay centros también de acompañamiento a la mujer abandonada, casas de acogida que se llaman para madres solteras, donde se acogen a estas mujeres para acompañarlas en el proceso. Imagínate cuántos miles de mujeres deberían ser acogidas ahí. Eso no llega a ningún lado. Parte de estas mujeres que han desistido del aborto al final deciden quedarse con su hijo porque ¿de qué promedio de edades estamos hablando? Entendiendo que tú eres parte de la Iglesia Católica y que existen estos centros de acogida, ¿tienes alguna estadística sobre las edades de estas mujeres? Sí, vienen niñas desde 14 años, ¿no?, hasta 18 o 20 años. Sin embargo, las que más buscan orientación sobre el aborto, esto es lo curioso, no son mujeres adolescentes, chicas adolescentes como muchos pensamos, sino son mujeres que tienen un esposo y tienen una familia. Y que porque ya tienen uno, es dos que hijos, las jóvenes, ¿tú crees que te van a buscar a ti para que les hables de aborto? Al aborto, ¿no? ¿Qué opinión merece el embarazo de una niña de 14 años? A ver, vamos a volver a eso. Necesito volver a tocar el tema de violación porque el señor dijo que eran casos aislados. Me parece que no lee la prensa. A la prensa solo llegan el mínimo de casos de violaciones a niñas desde 9, 10, 15, 20 mujeres de 40, 50, 60 años. Llegan lo mínimo. No refleja la prensa una realidad. Hay que leer el periódico, hay que entrar a internet y hay que informarse antes de hacer una aseveración de ese tipo. Cuando se viola a una niña, y esto voy a traer otra vez, estaban hablando de valores, hablemos de la familia, etcétera. En el círculo familiar es donde se producen las mayores violaciones contra las niñas y adolescentes. Cuando se viola a una niña de 9 años, aunque no esté menstruando, pero ya ha iniciado su proceso biológico, esa niñita queda embarazada. Yo quisiera preguntarles a Elisa y al señor lo inhumanísimo. Yo no creo que Dios, que nos está mirando en este momento, pueda decir hay que obligarla a esa niña a que traiga ese hijo al mundo. Me quedo con esa pregunta, Teresa. Me quedo con esa pregunta. Condenando a una vida, una un niña infierno de 9 años debe ser madre. No se le puede añadir otro dolor más a esa niña, ya hemos dicho, repetimos. O sea, que tiene que criar una niña criando otra niña. Ay, por favor, se le puede añadir. O sea, son dos antivalores. Por favor. Y estamos violando los derechos humanos en los dos casos. Antivalores es tan tradicional, tan patriarcal que me el tema de las 100 violaciones que pueden ocurrir en un tiempo determinado X, ¿cuántos casos terminan en embarazo? No me va a decir. Indaguen pues, pero indaguen pues, entren a internet. No hay que exagerar ni hay que distorsionar las estadísticas tampoco. Elisa, una niña de 9 años puede ser madre. Si Dios ha permitido en Ay, Dios mío, es que Dios no es perverso. Es que Dios es perfecto en el cuerpo del ser humano. Es que no es un debate religioso No es un debate religioso. No vamos a hablar de la perfección o imperfección de Dios. Yo estoy hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto. La biología de la mujer es perfecta. Psicológicamente, una niña de 9 años está apta para ser madre. Psicológicamente puede no estar apta para ser madre. Ni físicamente, es irracional. Pero como socialmente. Si se ha embarazado, es perverso que biológicamente su cuerpo ya ha empezado ¿no? Ay, Dios mío, qué incoherencia. Ha podido albergar vida, entonces biológicamente ya está capacitado su cuerpo. Una vez que iniciamos el proceso biológico, todas las mujeres estamos en la capacidad de ser madres. El único problema es que no nos han dado una educación integral. Ese es el problema. La educación no ha sido bien conducida. Tenemos dificultades respecto a la formación integral de la persona. Estás desubicado. Una niña de 9 años, ¿cómo le puedes, si viene un tipo de 40 años y viola a una niña de 9 años, ¿cómo le puedes exigir a esa niña de 9 años que acuda a la educación sexual que y a los valores religiosos? La educación es un proceso, no es instantáneo, es un proceso. Biológicamente, nosotros nos vamos al proceso de la educación integral. Con la ovulación está capacitada para ser madre biológicamente. Otra cosa es que psicológicamente no esté preparada, etcétera. Ni biológicamente. Una niña de 9 años esto va más allá de una cuestión biológica. Va más allá de una cuestión biológica. Esta es una cuestión social, política. El aborto es un tema político que tiene que agendarse en el Estado, ya, de una vez. El sistema patriarcal
históricamente ha sostenido este discurso suyo de ambos, y me preocupa más en el caso tuyo que eres mujer, de que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. No, es que sobre lo que decide es sobre una vida. De cada dos mujeres en Bolivia, una mujer vive un embarazo no deseado. Abortos se dan 115.000 abortos al día en Bolivia. 100 millones en el mundo entero, por si no sabes. Sí, no, está bien, pero es que estamos de acuerdo. Es un problema que se da. ¿Tú crees que porque vengas a hablar de valores, de ciertos valores que siempre son subjetivos, van a dejar de suceder los abortos? Si tú como mujer y a tus hijas les aconsejas que no se hagan abortos, perfecto, está bien que no los hagan y que no estén a favor del aborto, perfecto, pero hay mujeres que sí lo hacen y sí lo están haciendo. Por lo tanto, este es un problema que hay que enfrentar y la salud pública debe encargarse de esta cosa. ¿Qué opinión merece? Por la vida de otra persona. Tomando en cuenta la estadística que nos presta Valeria, que de cada 2 mujeres, una tiene un embarazo no deseado. En muchos de los casos, estas mujeres tienen los bebés por temor a no decirle a sus esposos o a sus compañeros que no quieren ser madres. En tu posición, ¿qué opinión merece eso? Que tu compañera tenga un hijo que no quiera tener. Un poco yo quiero retomar el tema de valores. Es importante, nos acusas, está bien. El gobierno de Filipinas tenía esta dificultad, como en todas partes del mundo, el problema del aborto y todo esto. Ellos dejaron a un lado estas leyes de derechos sexuales y todo esto por campañas a favor de la fidelidad, de la castidad y la abstenencia. Entonces, grandes banners, grandes medios de comunicación, parece chistoso, bajó el índice de abortos. ¿Tú crees que tener relaciones sexuales es malo? No, eso no se discute, o sea, es una comunión íntima de la pareja, hablando moral. No solo es una comunión íntima. Sí. Si un hombre o una mujer deciden tener relaciones sexuales más allá de que si son pareja o no son pareja, y es una decisión tomada por ambos a una cierta edad y bajo una cierta madurez, ¿eso es malo? Es malo, yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque no se puede mostrar que está bien algo que está mal. Lamentablemente yo parto de ese pensamiento y creo que todos... ¿Tú crees que está mal tener relaciones sexuales, Valeria, con alguien que no es tu compañero? Ese yo creo que no es el tema de debate. Se da, es una cosa que se da. La juventud y la adultez tienen relaciones sexuales con sus parejas y no con sus parejas. De ahí se pueden generar o no embarazos, no es el debate. A lo que tener con mi pareja y también puede ser que con otras personas. A lo que yo me voy sorprendería es que esos valores de la población lo hace, ¿no? Esos valores de los que ustedes hablan son muy legítimos para quienes comparten con ustedes esas creencias. Yo no las comparto. Por lo tanto, exijo que el Estado abrigue mi denuncia. Teresa. Sí, a ver, estuvimos hablando del principio vamos a hablar del principio de libertad más bien. Cuando a la mujer no se le permite decidir sobre su cuerpo, con autonomía, con responsabilidad, como agente moral que es, como agente ético que es, yo tengo una máxima que se las voy a leer textual para que comprenda mi punto de vista. Dice, ese es un tema de vulneración del principio de la libertad, elemento central de la ciudadanía democrática, porque es nuestro cuerpo el primer espacio en el cual y desde el cual ejercemos este principio. Entonces, Estado laico, democrático, Elisa, tú eres donde mujer. se puede ejercer ciudadanía ¿Tú crees que plena? tienes derecho sobre tu cuerpo? Retomando todas las posiciones, la cápsula, las posiciones de cada de los compañeros, quiero saber, ¿tú crees que tienes derecho sobre tu cuerpo? Todo ser humano tiene derecho sobre su cuerpo, pero el ser de un niño, de un bebé que está en el vientre de su madre, ese no es un niño, no es su cuerpo, pues hablen con propiedad. Y yo hablo con propiedad. No es un el niño, embrión del ser humano, ¿qué es? El embrión no es un ser humano, no, es un embrión del ser Revisa humano. un diccionario y te vas a dar cuenta la diferencia. Es un ser humano. Las diferencias las han comenzado a hacer ahora. No, estás equivocado. La ciencia se ha inventado esa diferencia. Definido respecto a ese La ciencia se ha inventado. El ser humano es ser humano desde el momento de la concepción. ¿Según quién? Según la ciencia. No, están equivocadísimas. No. ¿Por qué no ven ustedes que están equivocadas? No. Desde el momento en que se fecunda el espermatozoide en el óvulo formando el ovocito, ese ser humano empieza a desarrollar todas sus características genéticamente hablando con sus 46 cromosomas, que va a hacer
que sea persona, mujer, varón, con color de cabello, color de piel, ojos, todo absolutamente más allá de la discusión, yo quiero retomar el tema del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Y para ello, Teresa. Sí. Yo había dicho ya que el derecho a la mujer sobre sus decisiones en cuanto a la sexualidad y reproducción es un derecho humano. Es un derecho humano que nos permite ejercer ciudadanía plena. Si este Estado está vulnerando ese derecho, no está garantizando, no tenemos garantías democráticas constitucionales. Si los códigos, las normas no se las hacen pues en base a debates apasionados, sesgados o posiciones fundamentalistas o muy personalistas, se hace un análisis de toda la situación, de todo el contexto, del lugar, de las leyes, y también se toman en cuenta las posiciones de las mujeres que son las sujetas del tema, son las sujetas de este tema, son las mujeres las que van a tener que afrontar el resto de la vida una maternidad deseada o no deseada. Agradecer mucho a nuestros panelistas. Nos quedamos con dos ideas claves: el aborto como un hecho de salud pública, el aborto como un hecho de salud sexual y reproductiva, el aborto como un hecho de un derecho de la mujer sobre el cuerpo, la dimensión económica del aborto. Estos y muchos otros temas son los que queremos tratar al volver del corte. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El tema en este último bloque que vamos a tratar es el aborto, que continuamos tratando es el aborto. Quiero invitar a nuestros panelistas a continuar con el debate. Walter, hablábamos de el aborto frente al derecho a la vida. Te invito a seguir debatiendo lo que nos decías un momento en el corte. Sí, es importante recordar los derechos humanos. Yo no he encontrado un documento que justifique la muerte de un ser humano. O sea, acá nunca nos vamos a entender, pero déjame hablar. Pero es que no es un Ese es el problema. Nunca nos vamos a entender porque este tema biológico, ¿en qué momento comienza la vida humana a ser tal, la implantación y todo eso, que lo discutan los especialistas en el tema? Nosotros aceptamos la concepción desde el momento de la implantación. Para ti el aborto es un asesinato. Para ti el aborto es un asesinato. Sí, no hay otra palabra. Es que me parece increíble. No puedes poner en la misma cesta a una asesina, a un asesino con una mujer que decide sobre su cuerpo, sobre su soberanía. Es hora de romper con esta lógica imperante de siglos de que la Iglesia gobierna, los valores de la Iglesia gobiernan el derecho a decidir del cuerpo. Este es un tema de la Iglesia. La Iglesia gobierna tus derechos, Elisa. ¿No? Si soy una persona de fe y religiosa, sí, voy a manejarme ante todo por la ley divina, por la ley de Dios, que dice no matar. No, este es mi cuerpo, yo me pregunto, es el tamaño de un bebé de 10 semanas. Esto es no es un ser humano. No es bebé, no es un ser humano, tiene todas sus características completamente desarrolladas de ser humano, yo te lo dejo para que veas. ¿No? Y esto van a decir que no es un ser humano. No es un ser humano. Es 10 semanas. Te aconsejo que frecuentemente se suele mínimamente y te vas a dar cuenta que no es un humano. Te invito, Teresa, a rebatir sobre el tema. A ver, la decisión de un aborto es la decisión que toman las mujeres en una consulta con su propia conciencia. La conciencia es el ser supremo. Dios nos da la libertad de conciencia para que tomemos estas decisiones que son difíciles, que son polémicas y que son duras en determinado momento. Entonces, la toma de decisión en consulta a tu propia conciencia está sustentada, está basada en la doctrina del probabilismo, que es una doctrina que nos está dando un lugar amplio para donde poder actuar cuando decidimos tomar la decisión de abortar. El aborto no hace a una persona ni más mala ni menos mala, no la hace ni mejor ni peor, ni criminal, ni asesina, ni santa, ni pecaminosa, ni nada de eso. ¿Qué dices de eso, Walter? Eso hay que consultar a las mujeres que han abortado. Mi esposa tiene una institución que trabaja con el síndrome post-aborto, le cedo la palabra.
Sí, correcto, ¿no? Si empezamos a hablar de las secuelas que deja el aborto, sin mencionar las físicas, ¿no? Que pueden haber bastantes secuelas, hablando solamente de las secuelas espirituales y psicológicas que deja el aborto, es lo que se ha catalogado ya hace más de 40 años por científicos, psiquiatras, psicólogos, como síndrome posaborto, ¿no? ¿Cuáles son estas? Algunos ejemplos de los síntomas de estas características por las que atraviesa la mujer, sobre todo el dolor y la culpa, pueden sumirse en una depresión por años de su vida, ¿no? o inmediatamente después que han abortado, después llantos frecuentes, pesadillas, ira. Tenemos otro grupo de mujeres que entiendo que trabajan por ciertas asociaciones y todo aquello, que no han sufrido ningún síndrome posaborto. ¿Qué opinión te merece esto? Yo no creo que exista una sola mujer en la tierra, pues me atrevo a decir esto, que no tenga este síndrome, porque esto se puede manifestar de diferentes maneras en todas las mujeres. En algunas, al momento después que ha abortado, en otras, 5, 10, 20. Tenemos mujeres de 70 años que recién han reconocido el dolor que han padecido durante tantos años a raíz de su aborto. Existen, así como dices que existen algunos estudios que dicen esto, existen cientos, miles de estudios que pueden refutar tu posición. Entonces, si tú dices que las mujeres lloran, sufren, que no pueden vivir, están deprimidas, tendríamos ejércitos de ciudadanas, hablemos de Bolivia, bolivianas por las calles llorando, deprimidas y sin poder vivir. Es un extremo lo que estás afirmando. No es un extremo. Es un extremo total. Ustedes más bien Valeria, un poquito más al respecto. Es un extremo. De pronto tienes razón y este síndrome posaborto existe. Pero ¿sabes por qué existe? Existe porque este es un tema tabú en la sociedad, el Estado no lo abarca, y existe porque personas como tú y como tu pareja, porque el ser humano tiene conciencia, han hecho que esto se convierta en un delito en la cabeza de la sociedad, porque es un tabú y porque no está tratado formalmente y abiertamente, porque las mujeres lo tienen que guardar como secreto, lo tienen que hacer en condiciones insalubres, están pensando que su vida corre muchos riesgos en el momento de hacerlo. Por eso existe el síndrome posaborto. Estamos hablando también, por si acaso, esto no es nuevo ni solo aquí de Bolivia, en países donde ha sido legalizado el aborto, se ven estos casos de mujeres, de cientos de mujeres que necesitan ayuda después de un aborto legal. Yo te recomendaría que entres a las cifras de México, entres a las cifras de Nicaragua. En México, desde que se legalizó el aborto, desde que se legalizó la interrupción legal del embarazo, han disminuido dramáticamente los abortos, han disminuido las muertes maternas por aborto, y en Nicaragua, donde se sancionó hace unos 3 o 4 años el aborto que era permitido por cuestiones de salud, desde se sancionó el aborto, entonces las cifras han subido dramáticamente, drásticamente, y ahora es un problema de salud pública muchísimo mayor del que pueda uno pensar. Voy a invitar a concluir a nuestros panelistas. Walter, ¿cómo cerrarías este programa? Cerraría aceptando que este tabú tiene que terminar y consultando a una mujer de que si quiere o no quiere hacerse el aborto. Previo a esto yo le mostraría imágenes del proceso que va a seguir ese bebé en su vientre, cómo va a ser descuartizado o cómo va a ser. Claro, eso sí es morbo, pero eso es una formación integral. Muchas gracias. Valeria, ¿cómo cerrarías este programa? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias. Elisa, ¿cómo cerrarías el programa? Que el derecho fundamental del ser humano es el derecho a la vida. Mujeres, no den muerte a sus hijos. Hay otras opciones. Teresa. Yo diría, yo cierro con un mensaje que a veces es ocioso discutir con personas o posiciones tan cerradas, tan fundamentalistas, que se convierten en posiciones perversas, ¿no? Yo amo la vida y amo la vida de las mujeres, y diría que se debe respetar en este Estado plurinacional de Bolivia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, de un Estado tan diverso, se deben respetar el derecho a decidir de las mujeres. Ese va a ser, ese momento vamos a poder ejercer nuestros derechos plenos. Quiero agradecer a nuestros panelistas por haber estado hoy, por habernos dado su tiempo, darnos su conocimiento en relación al tema. Lo que podemos nosotros concluir es que este tema hay que debatirlo, que hay posiciones como las que nos han planteado en este día, como hay posiciones que nos han planteado las compañeras, que tienen que ponerse sobre una mesa, y es responsabilidad del Estado empezar a discutir
temas que albergan posiciones tan contradictorias en sí mismos. Quiero agradecerles a todos ustedes esta noche por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo en esta casa no es hotel, de 8 a 9 por ATV. Muchas gracias, buenas noches. La sociedad, análisis, es la construcción de esa realidad. Diálogo, un espacio de encuentro. Información. Conduce Susana Bejarano.